Salut à tous, c'est Ville Ouverte. C'est la 5e et dernière vidéo qu'on fait dans cette petite série sur Piracanga, une communauté quasi autosuffisante et durable dans la région de Bahia, au Brésil. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur le rôle de la spiritualité dans la communauté. On va donner la parole aux habitants de Piracanga qui ont un message à adresser aux jeunes et aux plus vieux. Alors, pour nous parler du rôle de la spiritualité dans la communauté, on est allé à la rencontre de Celeste, qui est en charge de la Escola de Lectura de Auras. Mi trabajo aquí consiste en sustentar esa escuela de lectura de aura. Es una terapia, es una técnica a través de la cual uno consigue se conectar con su propio espíritu. A través de imágenes y de mensajes uno va recibiendo información que va guiando aquello que la persona que está recibiendo esa terapia está precisando escuchar en ese momento, ¿no? Es muy práctica, es muy profunda, es muy poderosa. Mais du coup, pourquoi Piracanga se revendique-t-elle être une communauté spirituelle et quel est le rôle de la spiritualité dans la vie de tous les jours? Como comunidad y como centro de cura que somos, tenemos varios pilares, mas la espiritualidad es un pilar central. Primero porque es un lugar donde muchas personas se están viniendo para encontrar con ellos propios, se conocer mejor, se curar de alguna forma, ¿no? Vivir en comunidad es un proceso que por un lado es muy rico porque uno tiene una energía mayor para crear, ¿no? Uno junta fuerzas entre todos y se consigue crear un montón de cosas y al mismo tiempo tiene una intensidad a nivel de trabajo interno. ¿Por qué? Porque es mucha energía, son muchas dinámicas que se crean entre las personas. Entonces, para poder vivir juntos, de aprovechar ese sueño que tenemos de crear un mundo diferente, un mundo que esté ya más acorde a lo que nuestro corazón está pidiendo. Es necesario de irnos trabajando dentro para que aquello que me separa de vos. Et là, j'en vois déjà certains qui se demandent quel est le rapport avec le développement durable ou avec la ville. Mais en fait, de plus en plus de spécialistes s'accordent à dire que la spiritualité est essentielle pour pouvoir se connecter avec soi-même et son environnement. Et ça, c'est nécessaire pour pouvoir avoir des rythmes de vie durables. Entonces todos estamos en un camino espiritual, independientemente de dónde estemos viviendo. Et depuis quelques années, la communauté a même un leader spirituel qui vient d'Inde et qui s'appelle Prem Baba. Prem Baba es un líder humanitario. Los 4 primeros años, todo aquí fue hecho solos. Terminado un momento de esa jornada, llegó Prem Baba, ¿no? Y de alguna forma él se tornó un guía, es nuestra referencia, nuestra guía, es como si fuese un faro así. Es una gran inspiración para nosotros. Para algunas personas puede ser un poco raro porque culturalmente en India puede ser una cosa mucho más normal. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On espère que cette petite série sur Piracanga vous aura plu. Si vous voulez continuer à nous suivre ou à nous soutenir, vous pouvez vous abonner à notre page Facebook, Instagram ou notre chaîne YouTube. Et pour finir cette série, on va laisser la parole aux habitants de Piracanga qui ont un message pour vous. A gente pode ser uma espécie bem-vinda para Gaia, para esse organismo que se chama planeta Terra, né? A gente não precisa ser um órgão doente, né? A juventude tem toda essa vitalidade e esse poder de transformar o mundo. E as transformações necessárias para esse momento da história da humanidade estão nos detalhes do cotidiano. Mas cualquier uno, si realmente está comprometido y realmente se quiere dedicar, puede hacer una diferencia en el lugar donde vive. Puede mudar el mundo en su propia casa. Não repita o que já é feito sem pensar sobre isso, né? Porque existem muitas outras formas da gente tratar os nossos resíduos, as nossas águas. Existem muitas formas da gente habitar esse planeta sem que a nossa presença seja um câncer. Não precisa mudar radicalmente de vida, mas sim é importante trazer consciência para o impacto que cada um tem no planeta, né? O momento é de realmente perceber esse poder de transformação que todos nós temos. Porque todo lo que hacemos, estamos dentro de un mundo, estamos dentro de una sociedad. Y yo soy esa sociedad. Cada cosa que yo hago tiene un impacto mayor o menor. É realmente se perceber como parte da natureza, se perceber parte desse grande ciclo e se tornar responsável por ele. We are a generation that cannot be stuck in things that are not part of what we are vibrating inside and what we really want to live. Primero que acredite en el corazón. Dentro de nosotros sabemos realmente para qué vinimos. Sometimes you really have to take a step that you have no idea where this step will take you to. It's scary, but some moments of our life we do have to change. Because what we really want to live is just this change. We are a generation of change.
if we open ourselves for things that we doesn't even know what it is, these things will come and they are much more amazing than our little minds can think of. Everything needs to be rethinked, it needs to be redesigned, it needs to be redone. And we can just do that if we really feel what is burning inside. Even if it's a sparkle of burning, let that sparkle burn inside of you and follow what you feel, what your dream is. Even if it's impossible, there is no impossibility in the world. Que tengan coraje de vivir los sueños y de se libertar.